Askirukipan, Takenitaki, muy buenos días. Prestati, ¿me escuchan? Askyrukipan Urquipa yatichiri. ñatichiri, Akiva. Askurukipanaya tichiri. Waliki, bienvenidos a todos a este curso de Aymara Intermedio. A ver, algunas indicaciones para el desarrollo de este curso. El día de hoy estamos dando inicio, sin embargo, creo que no nos hemos organizado bien, no hay mucha participación. Em, Este curso tiene una duración hasta el día 31 de octubre, ¿ya? Entonces, este mes de septiembre y el próximo mes de octubre vamos a desarrollar este curso los días lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 6:45, ¿ya? Entonces, 3 clases a la semana vamos a desarrollar, vamos a aprender lo que es el curso de Aymara. ¿Qué vamos a aprender? ¿No? Es Aymara intermedio. Entonces, de forma más específica, vamos a aprender lo que es la signografía Aymara, ¿ya? Esto principalmente por tema de escritura. Entonces, vamos a empezar nuevamente con lo que es signografía Aymara. Vamos a aprender lo que son las vocales, el uso de las vocales, los vocales alófonos. Vamos a aprender lo que son o lo que es el alargamiento vocálico. Ahora vamos a conocer todas las reglas. Si han estado en curso de Aymara básico, hemos aprendido tres, cuatro, ¿no? Situaciones en las que se utiliza el alargamiento vocálico. Ahora aquí vamos a conocer todas las situaciones en las que se utiliza el alargamiento vocálico. Vamos a aprender lo que son los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, lo que son los adverbios, los verbos y obviamente lo que son los sufijos. Y con todo esto lo que vamos a hacer es aprender a escribir lo que son oraciones. Entonces, en este curso de Aymara Intermedio, vamos a ver todo esto y vamos a aprender a escribir de forma correcta lo que sería en el idioma Aymara, ¿ya? Y obviamente el aprendizaje va a estar acompañado con tareas, ¿no? Que tienen que ver con ver si lo que se está aprendiendo, lo que se está enseñando, se está asimilando o no, ¿ya? También vamos a obtener trabajos finales, ¿ya? El trabajo final va a consistir en la escritura de textos, ¿ya? Entonces vamos a escribir textos y estos textos obviamente tienen que estar desarrollados de manera correcta, ¿ya? Entonces, eso es nuestro contenido, eso es lo que vamos a ver en este tiempo de aprendizaje de lo que es el idioma aymara. Ahora, el día de hoy vamos a repasar lo que es la signografía aymara, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar siempre a partir de este aprendizaje, ¿no? La importancia de esto tiene que ver principalmente, como había indicado, con lo que es el tema de escritura. Entonces, en este curso de Aymara se tiene que dominar lo que es la signografía, ¿ya? Entonces, eso es importante y eso es lo que vamos a repasar ahora mismo. Antes de empezar, tal vez tienen alguna duda, pregunta. ¿Está todo ok? ¿Está todo bien? ¿Se ha entendido? Hisaya tichiri. Hisa yatichiri. Vale que, ¿ya? Empezamos. Este es el cuadro fonético del idioma aymara, ¿ya? Ahora, pueden existir varias formas de representar
pero sin embargo considero que este es completo porque nos muestra dos cosas, ¿no? Primero, los puntos de articulación. Cuando hablamos de puntos de articulación, nos referimos dónde vamos a generar el sonido de cada una de estas letras. Nuestro punto de articulación más o menos es así, ¿no ve? Ya, esto es nuestra, no es tanto así, pero digamos que es así, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esto es nuestro ojito. Pestaña. Ya está. Entonces, hablamos de lo que son los bilabiales, ¿no? Principalmente nos vamos a enfocar en esta parte. Entonces, las bilabiales, la pronunciación es aquí. Entonces voy a decir aquí, ¿no? Ahora, dentales, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Nuestros dientes. Dentales, aquí. Ahí está, ¿no? Palatales. Palatales, esto es así más o menos, ¿no? Palatales va a ser aquí, la pronunciación. Y velares, ¿no? Velares más o menos va a ser aquí, ¿no? Acá, ¿no? Ahí está. Y lo que son los postvelares. Los postvelares, la articulación va a ser aquí, ¿ya? Ahí va a ser la articulación. Entonces, lo que estamos diciendo es que primero nos muestra los puntos de articulación. Entonces, los puntos de articulación nos permiten a nosotros en idioma aymara pronunciar de manera correcta. ¿Ya? O sea, aquí no vamos a estar ahí, ¿cómo saco el sonido? No, simplemente es punto de articulación. ¿Ya? Ahora, obviamente, ¿no? La X, la J, todos estos están incluidos, ¿no? En los puntos de articulación, por eso están en columnas. Ahora, este cuadro también nos muestra lo que son los niveles, ¿ya? Niveles de pronunciación. Entonces, en Aymara tenemos simple, aspirada y explosivos. Simple, aspirada y explosivos. También tenemos fricativas, nasales, laterales, vibrantes, semiconsonantes, ¿no? Vocales, ¿no? Vocales y alargamiento vocálico. Y aquí la glotal, ¿no? La glotal. Entonces, todo esto conforma lo que es la signografía aymara. Todo esto. No hay ninguna otra letra aparte de esto es lo que están viendo. Entonces, la escritura en el idioma aymara va a estar en base solamente a esta signografía. Todo lo que se muestra en este cuadro va a estar presente en la signografía aymara. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a repasar lo que es la pronunciación en base a estos puntos de articulación, en base a los sonidos. Cuando hablamos de pronunciación, recuerden siempre los puntos de articulación y también los, em, si es simple, aspirada, explosiva, ¿no? Lo que llamamos los modos de articulación. Cuando hablamos de simples, esto simplemente, como dice, se pronuncia tal cual conocemos, excepto la letra Q y la X, ¿no? Todo esto, excepto esto.
tiene sonido propio en idioma aymara. Los otros, el resto, se pronuncia exactamente lo mismo que en español. Entonces, la P, la T, la Ch, la K es exactamente lo mismo que en español. Sin embargo, todo lo que es la Q en español no tiene sonido, ¿no? Tiene sonido, pero se utiliza la U para que se emita sonido, ¿no ve? Entonces, en Aymara tiene propio sonido, no necesita de la U para poderse pronunciar, ¿ya? Lo que es aspirada se pronuncia como soplando, ¿ya? Como soplando, ¿ya? Y la explosiva. La explosiva se pronuncia como haciendo explotar algo, ¿ya? Como haciendo explotar algo al momento de la articulación, es decir, al momento de emitir el sonido. Ahora, la, la explosiva se da por la presencia de la glotal. Entonces, la glotal no se utiliza donde sea o con cualquier otra letra. Ya está con la P, con la T, con la Ch, con la K, con la Q. Solamente va a ir con esas letras. Entonces, yo no puedo colocar, digamos, en la escritura así, ¿no? X, ¿no? Explosivo. No, no existe esto, ¿ya? No puedo colocar, no sé, R glotal. No, no puedo. ¿No ve? Porque ya está dada cómo va a ir, ¿ya? Lo mismo pasa con lo que es la H. La H propiamente en el Aymara no existe, no hay H. Pero ustedes están viendo aquí, ¿no? H. Pero no está H así como en español, H así sueltita, ¿no? La H ya está con la letra P, T, la Ch, la K, la Q, ¿no ve? Solamente va a ir con estas letras. Entonces yo no puedo colocar, digamos, no sé, M, no, la H, digamos, no puedo colocar. La H en español es muda, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, ¿no? Puedo escribir hilo, ¿no? Hilo cuando me refiero a ese, al, ¿cómo le llamamos? ¿Sí? Entonces, sigue siendo lo mismo, ¿no ve? Pero aquí estamos utilizando lo que es la letra H, hilo. Pero en este caso, la letra H es muda, ¿no ve? No emite sonido, ¿sí? En Aymara, la letra H tiene esta función de que se vuelva aspirada. Las letras que se encuentran con la letra H se pronuncian de forma aspirada, ¿no? Ahí está, aspirada, 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 aspirada. Entonces, eso es la signografía aymara. Con todos estos 26 consonantes vamos a escribir, ¿no? También tenemos tres vocales. Ahí están las tres vocales. Tenemos una glotal y tenemos lo que es la diéresis. Todo eso es la escritura del idioma aymara. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro la explicación? Hisa yatichiri. Ya, Walik, a ver. Ukamaja, Callantañani, ¿ya? Entonces ahora vamos a aprender la pronunciación. Recuerden los puntos de articulación, ¿ya? Y lo que son los niveles, los modos de articulación. Simple, aspirada y explosiva. Entonces, la letra, vamos a empezar de forma en columnas, ¿ya? Principalmente vamos a aprender estos, ¿ya? Estos tenemos que aprender, ¿ya? Lo demás es igualito que el español, no vamos a tener ninguna dificultad, ¿ya? Entonces decimos pa, pa, a.
¿no? Estoy exagerando un poco, solamente para que se entienda mejor, ¿ya? Luego tenemos ta, ta, a. Luego cha, cha, a. Ka, ka, a. Ka, 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 ¿eh? Esos son los sonidos en el idioma aymara. No hay que hacer ningún esfuerzo, solamente los puntos de articulación. ¿Ya? Entonces, empezamos. Una vez más voy a hacer, luego ustedes van a repetir, ¿ya? Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ka, ka, a, ka, ja, a, ja. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de pronunciar las letras en idioma aymara. Ahora van a ser todos, primero en grupo, ¿ya? Entonces todos enciendan sus micrófonos. Taquene, taquene, taquene. Ana, Elam, Elisa, Leila, enciendan sus micrófonos. Elisa, Edith, enciendan, enciendan. Ya, todos. Pa, 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 ja, pa, a, 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 ta, 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 tha, ta, ta, a, 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 cha, cha, ta, cha, cha, ta, cha, 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 ka, cha, ta, kha, kha, ka, a, a, ka, 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 ha, kha, ka, a, ka, ja. ha, ha. Ok, muy bien. Ahora uno por uno. Alejandro, empezamos. pa, pa, ¿No se te escucha, Alejandro? ahora Tichiri. Ahora sí. Pa, pa, a, ta, ta, tha, a, cha, 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 ka, kha, a, ka, kha, a, y, ha. Eso, muy bien. Nilo, adelante, Nilo. Kisa ya tichiri. Pa, 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 ta, 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 cha, sha, cha, ka, kha, ka, ka, kha, ka, y ja. Eso. Ana Karina. pa, a, a,
Ta, 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 cha, 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 ca, 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 kha, kha, ka, ja. ¿Ya? Las aspiradas, ¿ya? Esto es pa, ta, cha, ka, ja, ¿ya? Está bien, poquito más te falta articular bien, ¿ya? Elam Calderón, Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ca, kha, ka, ka, kha, ka, X, ja. ¿ya? Aquí en alguna parte hay que repasar, ¿ya? Pero estamos bien. Edith, Laila Edith, no está. Entonces, ahora, como ya conocen y además lo han hecho muy bien la pronunciación, vamos a o van a escribir, ¿ya? Van a escribir. Sí. Yo les voy a dictar, ¿ya? Humanaka qillqanta phata, ¿ya? Ustedes van a escribir, ¿ya? Primera palabra, manqaña, manqaña, manqaña. Segunda palabra, hayapacha, hayapacha. Segunda o tercera palabra, ejo, 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 ejo. Cuarta palabra, Iña, Iña. Y quinta palabra, Chiara, Chiara. Listo, esas son las 5 palabras. Ahora yo voy a escribir aquí y ustedes van a evaluarse cómo les ha, cómo, si está bien lo que han escrito o no, ¿ya? Ya está. ¿Logran ver? Califíquense. ¿Cuánto sobre 5? A ver, Alejandro, ¿cuánto sobre 5? Kimsa yatichiri. Ok, Ana Karina, Kim saya ticiri. Elam,
Kimsa que viatichiri. Nilo. Payayachiri. Sueño. Entonces, si están entre 3 2 es importante mejorar la pronunciación, conocer mejor, ¿ya? Entonces, esto obviamente va a estar acompañado ahora, ¿no? Con lo que es las vocales alófonos, esa parte nos falta. Vamos a ver la siguiente clase, vocales específicamente, ¿ya? Después el viernes vamos a ver el alargamiento vocálico. Con eso vamos a completar la signografía. Entonces, como se habrán dado cuenta, es importante que se pueda pronunciar de forma correcta cada una de estas eh, letras y eso permite la escritura de forma correcta, ¿ya? Entonces, tal vez el principal error fue esto, ¿no? Jo, e, jo, ¿no? Ahí está la X, ¿no? Y además, lo que es la pronunciación de la explosiva, ¿no? ¿No? Sonido. E, jo, jo, ¿no? Ahora, tal vez el otro dificultad es muchas veces la diferencia entre lo que es la Q y la K, ¿no? Esto, la Q, hemos dicho, tiene propio sonido en Aymara. Entonces, la pronunciación es lo que es postvelar, ¿no ve? Entonces, desde la garganta, ¿no? ¿No ve? Y esto, pelar, K, K, ¿no ve? K, K, ¿sí? Ahora esto es explosivo, ¿no? Además, ¿no ve? Pues, E, ¿no ve? Entonces, es importante puntos de articulación. Por eso esta tabla va a ser básico, ¿ya? Descárguense o les voy a pasar. Esto básicamente es todo la escritura. Todo está en base a este cuadro fonético. No hay otras letras, otros que se utilicen en idioma aymara. Solamente estos 26 consonantes, tres vocales, la glotal y lo que es la diéresis. ¿Ya? Walekete, kunaistanakach utjim, ¿está bien? Tal vez algunas preguntas. Maliki yatichiri. ¿Ya? Walek. Entonces, repasamos un poco más lo que es la pronunciación. Takini, takini. Pa, 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 Ah, a, pa, pa, ta, pa, ah, ta, 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 a, ta, ah, cha, pa, cha, cha, pa, cha, a, cha, ah, ka, 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 a, a, ah, kai, a. A ver, a, a, ah, ka, 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 a. ka, ah, Eso, muy bien. Vamos a escribir algunas palabras más aquí. A, ri, ¿eh? Ari. ari, Eso, escriban también. Cha, ma, cha, ma, cha, ¿eh? Otro. Cha, ma. E, que. Pis, ku, ña. Aira, aira.
Ahora, ¿qué significa cada uno de estos? Ari es mentira, ¿ya? Mentira. Chama, áspero, grumos, algo que no está molido bien. Chama. Chama es fuerza. Eque, cabeza. Piscuña es limpiar, puede ser sobar, ¿no? Piscuña. Aira llega a ser la rana, ¿no? Aira, la rana. Walik, ukakam, kunaysta nakaso tjichorutaki. ¿Algunas preguntas hasta el día de hoy? ¿Todo quedó claro? Listo, Yatichiri. Muy bien, van a repasar. Esta es clave, por eso estamos empezando por esto, ¿ya? Tienen que repasar sí o sí todo este cuadro fonético. Si no, siempre van a estar perdidos o escribiendo mal, ¿ya? Kutiro roja y igual lo que son las vocales, ¿ya? Vamos a aprender todo sobre vocales. Y el viernes, lo que es el alargamiento vocálico. Y con eso vamos a estar listos para aprender otras unidades. ¿Ya? Ukakam Hichur. Nos vemos el día Yati, miércoles. Yatichiri, buen ¿Sí? día, Yatichiri. Va a disculpar, Yatichiri, mi celular se ha puesto mal. He Ujú. escuchado toda la clase del celular de mi niña. Ah, ya, no hay problema. Ya, por favor, Ya, Yatichiri. vale que sí. Listo. Vale, que esté. Gracias, Yatichiri. Ya. Jutir pachaurkam takini. Yakuru kama. De acuerdo con Yatichiri. Yalqurkam, ikisinkam takini. Kisinkam. Kisin kama Yatichiri. Kisinkama. Ikisinkam.